Una OTAN cultural. ¿Se imaginan que existiera algo así? Pues no hace falta imaginarlo porque existió y adaptada a los tiempos que corren, a su manera, sigue existiendo. En los siguientes minutos les contaremos cómo la CIA cooptó diversos movimientos culturales e intelectuales durante la Guerra Fría para favorecer sus intereses geopolíticos, con tanto éxito que su estrategia se alarga hasta la actualidad y con tanta sutileza que la mayoría de quienes la siguen propagando lo hacen sin darse cuenta. Ahí les va. Al concluir la Segunda Guerra Mundial y poco después comenzar el enfrentamiento ideológico global entre Estados Unidos y Unión Soviética, a Washington le preocupaba quedar por detrás en la batalla cultural e intelectual a nivel global. Ese enfrentamiento podía parecer menor al lado del económico o militar, pero nada que ver. En cierto modo, visto lo visto desde entonces, puede serlo hasta más. Así lo entendieron los servicios de inteligencia estadounidense y se pusieron manos a la obra. El objetivo de la CIA era crear una barrera cultural contra la lucha promovida por los soviéticos. Era necesario crear mecanismos para ganar influencia en los círculos intelectuales, entre los científicos o entre los artistas. Y a eso se sumó el Plan Marshall para reconstruir Europa, un plan de reconstrucción económica, sí, pero también un plan para la creación deliberada de una esfera de influencia ideológica. Durante los interrogatorios a funcionarios, artistas, científicos y demás en la Europa de posguerra, en el marco del proceso de desnazificación, las inteligencias británica y estadounidense se hicieron una idea del panorama social, político y cultural europeo en aquellos años, y se encendieron las alarmas. Así que comenzaron a darse cuenta los funcionarios de que en el este de Europa y también en otras partes de Europa, la fuerza ideológica de los soviéticos amenazaba su proyecto de una Europa alineada a Washington, y también los partidos comunistas estaban creciendo en fuerza y en volumen en todo el viejo continente, particularmente en Italia y Francia, pero no solo. De ahí nació la convicción por parte de algunos de los oficiales designados al proyecto estadounidense de que era necesario competir con la Unión Soviética por la influencia cultural. En sus investigaciones, la CIA también descubrió que la mayoría de la población europea consideraba a los estadounidenses como bastante incultos en general, especialmente en materia de arte, además de muy rezagados en asuntos relativos a derechos sociales y civiles. Vaya, a saber por qué creerían eso, ¿no? Sea como sea, esa menor sofisticación artística no impidió que en Washington entendieran que para ganarse a las élites culturales europeas, por entonces muy influyentes en la política de la región, tenían que romper con esa imagen de trogloditas con chequera que en el continente europeo tenían de los estadounidenses. Y la forma en la que lo hicieron, independientemente de si se comparten o no sus objetivos, no puede sino calificarse de brillante. Atención. Por una parte, los perfiles más académicos de la CIA, ya que en la agencia no todo eran asesinatos encubiertos y búsqueda de métodos de tortura eficientes, se enfocaron en lograr que la intelectualidad europea se acercara a las posturas geopolíticas estadounidenses y, casi más importante, que lo hicieran sin casi darse cuenta. Así nació esa especie de OTAN cultural que mencionamos al iniciar el video. Por cierto, lo de OTAN cultural no es un término nuestro, sino de un libro de Francis Stoner Saunders, titulado La CIA y la Guerra Fría Cultural, que aborda profusamente el tema central de este video. Sigamos. Al contrario que las películas de Hollywood, en las que bastaba con presentar a los rusos o chinos como hordas salvajes para ideologizar a la audiencia, en este caso había que proceder con menos tosquedad. Recuerden que la idea era convencer a las élites culturales europeas de que el llamado concepto americano de la geopolítica mundial era mucho más afín a ellos que el que podían ofrecer los soviéticos para que, a través de su prestigio en Europa,
la idea se extendiera hacia un público más amplio. Entonces había que ser extremadamente sutil y hábil, y la CIA lo fue. La agencia de inteligencia era consciente de que tenía menos prestigio que Al Capone y no podía actuar con la élite cultural europea de la misma forma que hizo con ciertos periodistas en todo el mundo, es decir, repartiendo cheques a manos llenas, asunto al que, por cierto, dedicamos un completo video en su momento. Así fue como la CIA comenzó a incursionar en un par de estrategias que usaría y perfeccionaría con gran éxito en décadas posteriores. Una de ellas, la creación de organizaciones tapadera, aparentemente ajenas a los servicios de inteligencia estadounidenses, pero manejadas en secreto desde su sede. En este caso, la creación del Congreso por la Libertad Cultural, que llegó a tener oficinas en 35 países, publicaba revistas culturales de gran prestigio, organizaba conferencias internacionales con participantes de gran renombre y hasta otorgaba premios a artistas por sus obras o trayectoria. Funcionaba como que si fuera una fundación, ¿sí? Era un aparato, un mecanismo inicial creado para vincular esta intelectualidad de que hablé antes, y al proyecto más amplio de encontrar espacios de actuación para esta intelectualidad crítica y democrática. Este aparato fue utilizado por la CIA para acercarse de la intelectualidad y sus estructuras. Y a partir de la estructura del Congreso por la Libertad Cultural, los funcionarios de la CIA, los intelectuales, se aproximaban de estas estructuras y para ingresar adentro y hacer ahí su política. La estrategia se llevó a cabo de forma tan sofisticada e intrincada que muchos de los involucrados en sus actividades, por activa o por pasiva, no tenían ni la más remota idea de que el Congreso por la Libertad Cultural no era otra cosa que el logo de la CIA camuflado con unos lentes de intelectual. Para cuando se supo públicamente en 1966, ya había cumplido su objetivo y sobre todo había abierto un nuevo camino sobre cómo ideologizar escondiendo la ideología propia. La forma de lograrlo en este caso fue en primer lugar artística, pero sobre todo el enfoque fue político, algo que puede observarse, por ejemplo, en la diferente y hasta cierto punto divergente evolución del arte pictórico a ambos lados del Océano Atlántico. Algunos escritores, poetas, artistas de prestigio proclamaban su independencia de la política en general, no solamente del socialismo. Y declararon también su creencia en el arte por el arte. Esto era muy importante por el proyecto de la CIA. El Congreso por la Libertad Cultural ofreció gran apoyo a la cultura abstracta frente a la estética figurativa, realista. En ese sentido, el expresionismo abstracto como ideología del arte libre, y la idea del arte libre viene de George Kennan, fue utilizada para atacar políticamente a los artistas comprometidos en Europa. Una de las características más extraordinarias del papel que jugó la pintura estadounidense en la Guerra Fría cultural no fue el hecho de que se convirtiera en parte de la iniciativa, sino el hecho de que este movimiento tan declarado deliberadamente apolítico haberse politizado tan intensamente. La CIA asoció a los artistas el arte apolítico con la libertad. Esto se hizo para aislar a los artistas de la izquierda europea. Y así, al mismo tiempo que fomentaban el arte sin intencionalidad política de ninguna clase como el verdadero arte, expandían esa forma de entender el mundo a otras esferas, culturales y mediáticas, incluida la esfera más insospechada de sufrir despolitización, la política. Organizaban eventos y fondos para financiar iniciativas culturales y atrajeron a estos acontecimientos a personas que ya se opusieran abiertamente a la Unión Soviética o venían de un proceso de disolución con la Unión Soviética, pero que tenían una raíz socialista. Autores famosos como Bertrand Russell, Hemingway, Orwell, T.S. Eliot, Elizabeth Bishop, Gertrude Stein, músicos, científicos, actrices, directores de cine,
Todas estas personas eran invitadas, incluso si expresaban críticas a Occidente. Esto no fue un impedimento, era una ventaja, en verdad. Crear un entorno que también favoreciera a la izquierda alineada con los principios del liberalismo, que pudiera atraer a una intelectualidad progresista, que fuera crítica, que con el capitalismo no había problema, pero al mismo tiempo crítica a la Unión Soviética. Esto era lo fundamental. Contar con artistas e intelectuales que fueran críticos tanto con soviéticos y estadounidenses era una gran ventaja, además, porque ¿cómo alguien iba a sospechar que la CIA estaba detrás de un grupo cultural donde se criticaba abiertamente a Washington? Además, con la primacía ideológica garantizada de otras maneras en grandes medios e industria del entretenimiento para los servicios de inteligencia estadounidenses, obtener una especie de empate en el ámbito cultural era asegurarse la goleada propagandística en el cómputo global. Sobre todo si ese empate lo obtenían en París, donde operaban intelectuales sólida y explícitamente hostiles a la política exterior estadounidense, como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que encima jugaban como locales. O, como se rumorea que decían los agentes de la CIA involucrados en estas operaciones, el verdadero enemigo es París, no Moscú. En caso de Francia, el problema surge debido a la inmensa influencia cultural del país en el mundo. La intelectualidad francesa tenía gran atracción en todo el mundo, más específicamente en América Latina, que es una región importante para los Estados Unidos, y donde la influencia cultural de Francia es casi tan importante cuanto la influencia cultural de Estados Unidos. En estos tiempos, en los años 50, 60, era más importante la influencia cultural de Francia. Así que ganar el concurso de ideas de Francia significó también ganar el concurso de ideas en muchos países que la orbitaban alrededor de su universo cultural. Así, aunque nunca consiguieron engañar ni a Sartre ni a Beauvoir, otros intelectuales franceses como Raymond Aron o André Malraux sí fueron cooptados, conscientemente o no, parcialmente o completamente, por la CIA, ampliando así el campo ideológico receptivo al concepto americano en Europa y de allí al resto del mundo. Llegados a este punto y subrayando que el Congreso por la Libertad Cultural dejó de operar hace más de medio siglo, la pregunta que podemos hacernos hoy es ¿hasta qué punto la CIA abandonó ese tipo de estrategias o simplemente las perfeccionó y las fue adaptando al correr de los tiempos? Y la respuesta no puede ser más inquietante. Los proyectos que financian están alineados hasta el día de hoy con esta vertiente cultural de promoción de los valores, de la libertad, algunos abiertamente, inclusive neoliberales y privatistas, pero otros no, otros muy de izquierda, muy populares, movimientos sociales. No importa si critican a los Estados Unidos, pueden criticar, no hay problema. Lo que importa es el alineamiento general con un proyecto que no sea revolucionario, que no sea algo en contra de la democracia liberal y en contra del sistema capitalista. Si habla de humanizar el sistema, de hacer un sistema más bonito para los hombres y mujeres, se puede. Entonces, estas fundaciones hasta hoy financian estudiantes universitarios de posgrado, profesores, artistas, organizaciones no gubernamentales, hasta movimientos sociales. Reciben fondos de Fundación Ford, Rockefeller y otros fondos. Seguro que muchos de ustedes conocen en sus países casos que concuerdan perfectamente con lo descrito, ya sean ámbitos musicales, cinematográficos, pictóricos, académicos e intelectuales, ¿verdad que sí? Y es que por lo visto en todos estos años y en la actualidad, en casi cualquier punto del globo, lo que algunos bautizaron en su momento como OTAN cultural, lejos de ser solo una inconsistente hipótesis del pasado, sigue muy viva, hábilmente camuflada dentro de múltiples proyectos culturales y mediáticos, en los que saben para quién trabajan y, mejor camuflada todavía, también en los que no.